¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volver a saludarles aquí en Patrimonio Historia Viviente, en este cuarto capítulo de esta temporada 2025, por supuesto, por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. A ver, nos encontramos en el Parque Ecuador de Concepción, un lugar, por supuesto, bueno, icónico, de la capital regional del Biobío, el pulmón verde de la ciudad, que bueno, que es visitado por miles de personas a diario, tanto para compartir, practicar deporte, pasear, los más chicos, por supuesto, jugar también. Y hay también, por supuesto, además de todas esas entretenciones, hay patrimonio, siempre importante acá en este lugar. Y para eso, llegamos hasta este punto que está aquí, en calle Víctor Lamas, muy cerca de calle Salas, Serrano, porque en este lugar, fíjense que hay un mural que se está develando, y ese es el nombre del proyecto, develar el mural aquí en el Parque Ecuador, que está a cargo de Teselapedia. Estuvimos con ellos en algunos capítulos anteriores en otros años, y para ello estamos con una de sus integrantes, Verona Loyola. Vero, ¿cómo te va? Hola Hans, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, yo ya lo decía, lo anunciaba, develar el mural. Ese es el proyecto que ustedes están trabajando en este momento en la ciudad de Concepción. ¿De qué se trata y cómo pudieron trabajarlo además? Así es, gracias al Fondo de Apoyo Cultural a Iniciativas Comunales de la Municipalidad de Concepción, este año obtuvimos el fondo para poder contratar a la restauradora italiana Marta Rébora, quien está afincada en Chile desde 2010. Perfecto, perfecto. ¿Y qué están haciendo acá en este lugar? Mira, el método de trabajo consiste, primero, en rescatar las teselas que hubiesen caído, que estén desprendidas del mural desde los años 80, cuando comenzó a ser tapado por innumerables capas de pintura, grafitis, rayados. Entonces quisimos realizar como Teselapedia la primera acción de rescate del mural perdido del Parque Ecuador. Perfecto. Bueno, tú lo decías, yo también lo decía, Teselapedia. Ese es el nombre que ustedes tienen, ¿cierto?, para intentar rescatar y poner en valor las teselas que están en diferentes puntos también de la ciudad de Concepción. ¿Por qué no nos cuentas qué han hecho este tiempo también, por supuesto, con Teselapedia? Teselapedia surge en 2019 como un archivo visual digital en el cual fuimos recolectando distintos casos de la ciudad de Concepción, donde el revestimiento arquitectónico todavía estaba presente en viviendas, en edificios, en centros hospitalarios y también en establecimientos educacionales. En el caso del mural perdido del Parque Ecuador de Concepción, nos encontramos con un muro de 60 metros cuadrados con cerámica espaltada en su totalidad y estaba cubierto, como te comentaba anteriormente. Entonces Marta, ella trabajó con un método que primero rescatamos las teselas que están desprendidas y luego se requiere realizar de manera mecánica raspar toda la pintura. Es un trabajo ahí, pero de mucho detalle, muy lento también, me imagino. Exactamente, es muy lento. Entonces estamos tratando con un voluntario de abarcar 1 metro cuadrado en otro y seguir y continuar hasta terminar los 60 metros de la obra. Pero, a ver, equipo de Teselapedia está a cargo de este proyecto, pero yo veo más gente aquí. ¿Quiénes están trabajando también acá? Afortunadamente hemos tenido una respuesta espectacular de la comunidad. El día lunes llegó el taller de patrimonio del Liceo Enrique Molina Garmendia. Que los entrevistamos en la primera temporada nosotros, hace 8 años ya. Siempre con entusiasmo, con la ayuda de la profesora, con la guía de Claudia Muñoz, a quien agradecemos también que estén aquí participando. Y ellos también nos acompañan hoy jueves, en nuestro 4.º día de trabajo. Perfecto. También hemos recibido el apoyo de la Universidad San Sebastián a través de su carrera de arquitectura y también de la Universidad del Biobío, gracias al director del Magíster, Gonzalo Cerda. Perfecto. Oye, podemos ir a mirar, ¿cierto? No hay problema. Por Y ayudar también, si necesitan. Nos sumamos. Necesitamos toda la ayuda. Vamos entonces. ¿Qué hay que hacer? Tú me dices.
¿Quieres aprender a develar el mural? Pero por supuesto, quiero ser parte de esto. Por favor, Implementos. tus implementos de trabajo. A ver, Un guante. un guantecito. Esto es una espátula. Como eres diestro, te voy a enseñar cómo utilizarla. A ver. Nos dirigimos, ¿cierto?, al mural. Como puedes ver, son numerosas las capas de pintura. Exactamente, perfecto. Aquí hay algunas cerámicas esmaltadas que ya podemos notar algunos colores que las identifican, ¿cierto? Sí. Tonos marrón, amarillo. Y ahora te voy a decir cómo usar la espátula. Perfecto. Tú apoyas aquí con tu dedo y raspas de manera delicada. Y mira, se desprendió, ¿cierto?, una capa de pintura. ¿Te das Perfecto. cuenta? Y ahí aparecen entonces las cerámicas originales de 1982. Mira, imagínate, mira. Así que por favor, A ver, vamos a intentarlo. Ojalá que no salga una tesela. Ojalá que no salga. te das cuenta que es bastante lento, que requiere cierta paciencia. Hay que tener bastante cuidado porque, claro, si no podemos pasar a llevar igual abajo. Claro, no queremos quitar el esmalte. Exactamente. Tenemos que ser muy cuidadosos para retirar la capa. Exactamente. Pero por lo menos en este paño han caído ya algunas de manera más sencilla. Oye, ¿cuántas pinturas tendrá esto? Desde los años 80, los 90 se han ido acumulando. Ahí va a salir un buen trozo. Bueno, y continuamos acá en el Parque Ecuador de Concepción para conversar con quien ha estado prácticamente en todas las temporadas de Patrimonio e Historia Viviente acá en Canal 9, en Vivo Vivo Televisión, para que nos hable un poquito acerca del contexto más bien histórico del lugar en el que nos encontramos para saber, por supuesto, más detalles de este interesante proyecto que se está llevando a cabo acá en la ciudad de Concepción. Me refiero a Luis Darmendray. Luis, ¿cómo te va? Bien, Qué gusto verte. nuevamente, ¿cierto? ¿Cómo está? Bien, contento de que nuevamente nos une el patrimonio. Exactamente. A ver, Luis, ya algo nos contaba Verona respecto de este proyecto, ¿verdad? Exactamente. Develar el mural, que es un proyecto bastante interesante, que ustedes, han estado trabajando esta semana de forma bastante intensa, pero es un proyecto que lo trabajaron hace ya bastante tiempo. A ver, ¿qué nos puedes contar al margen de aquello, pero qué nos puedes contar respecto del contexto, dónde nos encontramos y por qué es importante este espacio acá en la ciudad de Concepción también? Exactamente. Bueno, el Parque Ecuador es sin lugar a dudas nuestro espacio más icónico, nuestro pulmón conectado al Cerro Caracol, con una historia muy antigua desde la época de la Alameda, y más aún este espacio que antiguamente eran los terrenos del Hospicio de Concepción, un espacio del cual muy poco se sabe y muy poco se ha documentado. Fue en los años 70 y 80 que este espacio comenzó a cambiar completamente. Empiezan a aparecer otro tipo de construcciones, cambia el frente de Víctor Lama, se torna más residencial entre casas y edificios de baja altura, y además aparece a principios de los 80 la intención de remodelar el parque, ampliarlo, extenderlo, considerar de mejor manera el Cerro Caracol también, y además aparece un proyecto de la mano del arquitecto Antonio Celada Espinosa, quien plantea una idea integral donde el paisajismo con el deporte, con los espacios para juegos de niños, todo de algún modo estaba conectado entre sí, y el arte, por supuesto que sí, era fundamental a través de murales, de los cuales se construyó solamente uno. Claro, nosotros estamos acostumbrados a hablar de Concepción, ciudad del rock, ¿cierto? Pero también Concepción como una ciudad con muchos murales. Pero uno dice al tiro, gobierno regional, la farmacia Maluje, pero hay diferentes murales en diferentes zonas de Concepción y en las calles también. Y este también es uno importante. Importantísimo, y qué bueno lo que mencionas, Hans, porque claro, Concepción es una ciudad de murales. Ya lo dijo nuestro querido Nemesio Antunes cuando filmó un documental de murales en Concepción a principios de los años 90. Tenemos muchas obras plásticas en Concepción en muros,
pero también hay otros que de algún modo no los consideramos como tal, Claro. como el del foro de la Universidad de Concepción, y con la cascada de agua de Emilio Duarte, por ejemplo, los murales que se encuentran en Lorenzo Arenas, muchos de ellos realizados con piezas de cerámica, lo que hace Eugenio Brito con las Tres Pascuales en la Galería Universitaria, y también lo que aquí se construye en los años 80, este mural de mosaico cerámico del arquitecto Antonio Celada, que de hecho es una de las últimas obras que considera este tipo de material, que es el mosaico cerámico, en sus muros, ya que en los años 80 muchas de estas industrias quebraron y después ya comienzan a aparecer otro tipo de materiales, y eso claramente es lo que incidió en la pérdida de las teselas en el paisaje urbano chileno. Luis, ¿cómo se trabajó esto? Después vamos a conversar, por supuesto, con el experto que estuvo trabajando en esto, pero ¿cómo se pudo trabajar esto y cuál es la importancia que tiene el mural para Concepción y este espacio también acá? Bueno, el mural es parte de un gran proyecto de mejoramiento del Parque Ecuador, es parte de una serie de iniciativas de las cuales Antonio Celada fue importante, fue decisivo en términos de crear espacios deportivos como canchas y considerar el Parque Ecuador desde un punto de vista lúdico, desde un punto de vista del ocio, del esparcimiento. Hubo otros proyectos importantes de Antonio Celada acá, como la Plaza de los Tres Poderes, ubicada al lado del cuartel de la Séptima Compañía de Bomberos, con una escultura maravillosa que realizó en conjunto con Ordóñez, que ahora se resguarda en el Cementerio General de Concepción. Y así entonces son muchas pequeñas iniciativas que van sumando dentro de la historia reciente del Parque Ecuador. Es muy importante para la ciudad porque muchos de los que crecimos en los 90 y también en los 80, algunas personas de los 2000, vimos este mural, vimos estas formas abstractas, esta sumatoria de píxeles que tenía también el Parque Ecuador y que se borró, que se perdió. Y es importante también este proyecto para nosotros como Grupo Teselapedia, Cristian Tapia, Alexander Bustos, Verona Loyola y quien les habla, también como un homenaje a Antonio Celada, un arquitecto que hizo obras tan importantes en Concepción, casas de expresión absolutamente expresiva, notable, no sé, plásticas y diferentes, como el edificio del Sindicato de Empleados de Bahía en Talcahuano, por ejemplo, casas en Concepción, en Coliumo, en Bulnes, una gran obra. Aparte, don Antonio fue docente en la Universidad del Biobío y SEDEC. Exactamente, o sea, tiene una trayectoria y también muchos alumnos que pasaron bien ahí. Mucho, un patrimonio vivo y que además nos dejó testimonios como este mural. Exactamente, bueno, me gustaría también, por supuesto, conversar con él. ¿Será posible? Yo creo, ¿no? Absolutamente, Sí. absolutamente. ¿Me acompañas entonces? Vamos. Vamos. Bueno, y queremos saber, por supuesto, más acerca de la historia de este mural y estamos con Antonio Celada. Don Antonio, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros y por también, por supuesto, contarnos un poquito más acerca de esto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy contento con todo esto que se está haciendo estos niños estudiantes y arquitectos que son tan entusiastas como para armar toda esta historia, que es un esfuerzo tremendo. Exactamente. Ya te digo, una semana entera que planificaron trabajar en esto con distintas gente de todas las universidades incluso, y han tenido buen resultado con la gente. Se estimulan los estudiantes, la gente joven. Bueno, para la gente que no sabe, es un destacado arquitecto, académico también. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, al margen de lo que nos va a contar también del mural, de su historia también, por supuesto, que también hay que destacarlo? Bueno, yo llegué Sé que siempre es complicado hablar de uno, pero hay que hacerlo en esta oportunidad. Merece eso. después de la Universidad de Chile, llegué el 64 aquí a Concepción y me empecé a enraizar poquito a poco por distintas razones. No pensaba, la verdad, porque yo tenía todos mis contactos en Santiago con los estudiantes, con los profesores, que en aquel tiempo estaban en el top de las carreras. Claro. Pero por el amor uno se queda donde se queda, tú sabes. Exactamente, claro. Así que me quedé en Concepción. Salió un trabajo en Huachipato, cosa que nunca lo había pensado, me ofrecieron, porque necesitaban un diseñador más que un arquitecto. Yo todavía no estaba titulado. Y lo acepté y estuve ahí trabajando con ellos un tiempecito, para después empezar a titularme aquí en Santiago, yendo para acá y para allá, hasta que me titulé en 65. Pero me vine para acá al tiro. Empecé a trabajar en el área pública, ¿sí?
bastante éxito y Sí. cosas muy interesantes. Perfecto. Antonio, a ver, ¿qué nos puede contar de este proyecto? No lo que se está haciendo ahora, eso Sí. ya algo supimos, pero por supuesto del proyecto inicial. Sí, bueno, esta nació en realidad una cosa muy simple, porque esta es donde estamos para ahora, era parte del proyecto general del Parque Cerro Caracol, Claro. que fue un concurso nacional que yo gané con mi equipo bien, muy interdisciplinario. Y una de las obras que había era un área multideportiva, que es esta de ahora, pero en ese momento fue un poquito distinta. Diría yo que mejor, que lo que después la variaron un poquito. Y cuando había que hacer un soporte, estamos a pie de cerro aquí, entonces puede llegar de cualquier momento aquí en la tierra, por la lluvia, por esas razones. Entonces tuvimos que hacer estos muros de contención. Y yo dije, claro, hagamos estos muros, pero más que un muro, démosle un poco más de gracia, Exactamente, que tenga vida. que tenga vida. Así que se me ocurrió hacer este diseño muy simple por lo demás, muy basado en las cosas que yo veía en la gráfica de los tejidos precolombinos o los mapuches directamente, porque de uno de esos cinturones que hacen los mapuches, que los usan tanto como cinturones o aquí en la cabecita. Y saqué esta dibujación de ahí, si no son, ni siquiera son creación mía, una versión mía cuando tuvimos que hacer a color, primero que nada, y después más encima con cerámica. Claro. Bueno, buena idea, porque si no estuviera así con cerámica, esto ya estaría absolutamente destruido. Exactamente. Bueno, cuéntame un poquito acerca de lo que significa este mural. Bueno, en realidad es una cosa muy elemental, ¿eh? Parte bajando del cerro un caracol que todavía no aparece. Esa parte todavía se está limpiando. Y se va haciendo un trazado donde aparecen estas figuras y aparecen otras de la naturaleza, por supuesto, el sol, algunas cosas que son de la naturaleza, pero las figuras casi todas vienen de esta imaginería que te digo que es el mapuche. Perfecto. Y está entonces siguiendo una línea que es un trazado para completar el muro, una composición bastante simple, pero quedó bien, entonces era entretenida, no sé por qué se le ocurrió a los grafiteros pintar encima y destruirla, porque después tuvo 25 años, lo pago. Ahora con esto recién en fuerte reaparecer, como dicen ellos, develar el mural. Entonces, para mí es una cosa súper reconfortante, digamos, que un diseño que tú lo tomaste como nada, que después tomó alguna importancia cuando a la gente le gustó, pero que después se destruyó y ahora se reconstruye. Sí. Es una cuestión increíblemente provechosa y para uno mucha alegría. Por último, don Antonio, respecto del trabajo que se está haciendo, ¿qué le parece que tanta gente venga a ayudar, a apoyar el interés que hay? También, ¿qué espera que pase después de que podamos develar este mural? Claro. Bueno, la verdad es que es sorprendente también. Ahora, estos niños que armaron toda esta historia, que es con Luis y a la cabeza, Verona, tu colega tuya, y los otros arquitectos también. Entonces, ellos lo planificaron muy bien. Es una parte del trabajo general de ellos para mostrar las ceselas como un elemento de la construcción y del diseño, que se usó mucho en el pasado, en los años 60, 70, hasta que desgraciadamente desapareció primero la gran fábrica que hacía todas estas cosas y después ya se dejó de lado. Exacto. Entonces, ellos lo toman como un patrimonio. Entonces, al ir descubriendo varios elementos patrimoniales, se encontraron con este mural que estaba hecho exactamente con esos mosaicos. Está en el estado que está ahora, pero ellos dijeron, vamos a sacar este. Y lo promovieron, lo planificaron, postularon los fondos 2 veces para que se le dieran fondos por cultura para esto. Y afortunadamente funcionó. Y por otro lado, entonces, ellos hacen una buena comunicación por medio de comunicación normal, pero también por internet. Sí, claro. Y los cabros jóvenes lo han agarrado con interés. Por eso que han venido solos a trabajar, se han
promovido algunos cursos de la universidad también. Gente de la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, donde están la mayoría de los profesores fueron alumnos míos. Sí. Dijeron, no, nosotros vamos y lo arreglamos todo en una semana. Pero se lo decía, ay, a ver, calma, claro. Y ellos planificaron eso, yo no me metí para nada, es trabajo de ellos. Perfecto. Así que, fantástico, es terrible. Antonio, un gusto. Y Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, trabajamos un poquito, es relajante, a pesar de eso, sobre todo si uno está conversando con alguien, pero estamos con la experta, Marta Révora, restauradora italiana, que está en Chile hace bastante tiempo. Marta, ¿qué tal? Hola. Un gusto. Muy bien, Gracias. igualmente. Un gusto para mí. ¿Cuánto tiempo ya en Chile? Son 15 años ya. 15 años. ¿Y bien? 2010, exactamente. ¿Cómo la han tratado acá en Chile? Muy bien, por eso me quedé también. Exactamente. Me encanta Chile, además me encanta mucho Concepción. Vivo en Santiago, me vine para ese proyecto acá, me encanta, me encanta. A ver, primero, ¿con qué te encontraste acá cuando viniste la primera vez a ver este proyecto? Claro, cuando me invitaron, el equipo de TC La Peria, teníamos solamente un croquis de Antonio Celada, del arquitecto que había trabajado ese mural, pero ahora totalmente invisibilizado, totalmente cubierto por grafitis, por pintura, por esmalte, látex, y teníamos solo ese croquis. Bien bonito, ya se notaba que era bien simpático, lúdico, apto para un ambiente de un parque, cerca de la cancha donde Claro. los niños juegan, y además representando iconografía mapuche, y además hecho por esa tesela cerámica bien emblemática históricamente, Sí. que ya no se realizan en ese país, por lo que entiendo. Entonces hicimos algunas pruebas, eso hace un mes más o menos atrás, y nos dimos cuenta que la mayoría del original, es decir, de la tesela cerámica, se encontraban bajo toda esa capa de pintura, y finalmente desde hace casi una semana que estamos aquí trabajando para poder finalmente rescatar esa obra. ¿Cómo están trabajando? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? La principal tarea es finalmente retirar toda esa capa de pintura. En la restauración hay muchísima metodología que se podrían utilizar, mucho más rápida probablemente, pero siendo esa una iniciativa puramente, exquisitamente comunitaria, involucrando estudiantes, la idea es que todos puedan acceder a esa actividad de desvelarlo con mucha paciencia y con pulso. Es decir, que todos estamos utilizando espátulas de forma mecánica, repito, con mucha paciencia, mucha parsimonia, piano piano, hemos en pocos días ya casi descubierto una buena porción del mural original. ¿Qué te ha parecido el interés de la gente que ha venido aquí también a ayudar? Me pareció, antes que todo, una experiencia personal muy linda. Estando en un espacio público, hemos notado como mucha gente, muchos jóvenes se han acercado de forma voluntaria, curiosando, preguntando, al final hasta participando, que hubiera sido por 10 minutos, pero... Aportaban. Exacto. Además, todos los días hemos recibido grupos de estudiantes, tanto universitarios que de colegio, y también ha sido siempre muy entusiasmante para las personas poder participar en esa iniciativa. A mí personalmente era una de las esperanzas que tenía, aparte poder restaurarlo y descubrirlo, pero también ver cómo la gente puede apreciar lo que tienen, y rescatar una memoria de la ciudad y un poco sensibilizarse al final para el futuro resguardo. Marta, muchas gracias por la entrevista, también por el interés a estar acá en Concepción para trabajar en esto. Muchas gracias. Un gusto, gracias a ti. Muy amable.
Bueno, y también, por supuesto, tenemos que conversar con el coordinador de este proyecto, Cristian Tapia. Cristian, ¿cómo te va? Un gusto volver a vernos después de algún tiempo. Sí, Estábamos en el mismo colegio acá en Concepción, así que por eso que nos reencontramos después de un tiempo. Cristian, primero cuéntame, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cuál fue el interés de estar trabajando acá? bueno, fue bien bonito porque esto surge a partir de una publicación que hizo don Antonio a principios del 2023 en una página web en donde él hablaba de lo maltratadas que estaban sus obras y un poco desde el punto de vista del arquitecto como autor intelectual, ¿cierto? Claro. Y de que sus hijos intelectuales, después de pasado un tiempo, ya él teniendo una destacada, una amplia trayectoria, ya había visto cómo esas obras se habían ido deteriorando, ¿ya? Por distintos motivos. Y en esa publicación aparecía el dibujo de este mural que yo recordaba haber visto cuando niño, en el fondo, haber venido al parque y haber visto esta figura con esta simbología o este dibujo un poquito más abstracto, con colores básicos. Entonces me llamó mucho la atención y lo comentamos con el equipo de Teselapedia, en el fondo, como una iniciativa que además era interesante de postular a un fondo municipal porque consideraba también el material, la tesela, en este caso cerámica, y además era una obra que forma parte del arte público de Concepción, del arte pictórico, de las artes visuales. Entonces de ahí surgió la motivación, nos contactamos con don Antonio, conversamos con él, tuvimos algunas conversaciones en café, qué sé yo, y hasta que llegamos a este año en donde ya logramos postular y adjudicar este fondo y empezamos un trabajo un poquito más detallado de investigación, de entrevistas con él y también de comentar esto con distintas instituciones que decidieron sumarse, con voluntarios y también con espacios para poder difundir los resultados de este trabajo. ¿Qué tal la experiencia trabajando esta semana? Me imagino que igual bonito, cuando llegamos había harta gente trabajando, de colegios, también de las universidades, estudiantes de arquitectura también. Exactamente. Mira, ha sido titánico y hermoso. O sea, creo que esas son como dos palabras que podrían definirlo, porque la verdad es que develar un mural de esta magnitud y también hacerlo con una metodología participativa, yo creo que es como de las experiencias más enriquecedoras que nos ha dejado, digamos, como equipo, porque se trata de una obra que también sabemos que hay mucha gente que le hace sentido, que la reconocía, pero hay otras generaciones que no la conocían y que también le ha hecho sentido hacerse parte. Entonces, la respuesta ciudadana, podríamos decir, ha sido increíble. O sea, nos ha sorprendido. Partimos el lunes con algunos grupos que estaban concertados, de colegios, de universidades. El martes empezó a sumar gente, el miércoles ayer ya fue mucho más masivo y cada día en el fondo se va sumando más gente que llega por el interés de sumarse a esta tarea titánica en el fondo. Por último, Cristian, una vez que ya esto quede a la vista, ¿verdad?, de toda la gente de la comunidad, ¿qué esperan ustedes como equipo? Mira, a nosotros nos gustaría, primero nos hace mucho sentido como primera tarea el poder volver a hacer visible la obra, que es como el sentido que tiene el proyecto, ¿ya? Luego hay que trabajar en otras tareas de consolidación, de restauración, tareas ya mucho más detalladas que esperamos que se puedan concretar más adelante, otras etapas más específicas para atender esas necesidades de la obra, ¿ya? Y también esperamos que en el fondo, al ponerse en valor la obra, también pueda el entorno, a través de iluminación, por ejemplo, que en el fondo esta sea como un impulso para que esta y otras obras, y en general la arquitectura y el arte de la ciudad, estén más valorados, que en el fondo nos hemos dado cuenta de que lo están. Entonces nos gustaría que a lo mejor a través de la municipalidad, de, no sé, instituciones como el MIMBU que vela por el Parque Metropolitano, pero también de la ciudadanía, en el fondo, entre todos, cuidáramos este arte porque creemos que es importante para Concepción. Cristian, muchas gracias, muy amable. Bueno, Felicidades gracias a también por el ustedes. trabajo. Muchas gracias. Punto de encuentro, el Parque Ecuador, el Cerro, por supuesto, Caracol también,
acá en la ciudad de Concepción, donde mucha gente viene a compartir después de la jornada laboral, a caminar, también a hacer deporte. Y este fue el lugar justamente donde se está develando este mural. Y por supuesto, de esta forma cerramos esta nueva temporada de Patrimonio e Historia Viviente aquí en Canal 9 Bio Bio Televisión, temporada 2025. Como siempre, muchas gracias por siempre estar con nosotros. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao.